acuérdense que allá afuera nada más están los niños, ¿eh? Todos los jóvenes pasan para acá porque no ponen atención. Los tiempos, hermanos, ya están muy avanzados y los niños y los jóvenes envueltos en todo el sistema del mundo vienen a servir al Creador, están durmiendo. Y se duermen porque, ¿saben por qué se duermen? Porque nunca estudian la Torah, por eso. Y la Torah es fuente de vida. ¿Sí? Entonces todos los jóvenes de aquí veo cómo se duermen la mayoría porque nunca leen la Torah. Nunca la leen. Entonces, por favor, los jóvenes de este lado, tampoco escriban mucho porque si no, no ponen atención. Bien, la parashá que vamos a estudiar a los pies de nuestro Rabí Yehoshua HaMashiach es Lech Lecha. Esta parashá realmente es muy extensa dentro del ámbito espiritual, muy profunda. Si la vemos literalmente, aún así sería difícil esclarecer muchos puntos. ¿Por qué, hermanos? Porque literalmente, sí, cuando Abacados le dice a Abraham, sí, que deje, hermanos, tan solo cuando le dice que deje, ¿que le dije a quién? ¿Que deje a quién? A ver, en el orden, ¿ya ven, hermanos? En el orden que marca la Torah, porque marca un orden. ¿En qué orden lo marca, Eduardo? ¿Y qué más? ¿Nada más eso? Y de la casa de su padre, pero vean el orden, ¿cómo es el orden? Para empezar, ¿por qué marca ese orden? A ver, hermanos. A ver, hermana, Pasión. Porque sale de su tierra, sale de todos sus costumbres, de todas sus tradiciones. Y esa tierra Sí. la idolatría de esas gentes. Fíjense, hermanos, dice, deja que salga de qué, hermanos, de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. ¿Por qué no nada más le dijo, sí, deja tu tierra y ya? Le podía haber dicho, vete de tu tierra. ¿Cuál es de tu tierra, es de toda esa cultura que traía, de tu parentela, toda esa influencia negativa? Vete de tu tierra, deja todo. ¿Por qué? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es que al final de cuentas, cuando Israel salió de Misraim, no salió del todo. Ellos llevaban a Misraim en el corazón. Abraham no. Entonces, por eso tenía que salir todo. ¿Por qué pone un orden, Abacadosh? ¿Por qué no le dice nomás vete de tu tierra? Si se va de su tierra, ¿sí? Tenía que irse ¿de dónde? De su parentela y de la casa de tu padre. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Ayer veíamos algo con Estefanyá, ¿sí? O con relación a Hechos del Ruach HaKodesh en Esteban. ¿Sí? ¿Qué decía Esteban de Abraham? ¿Qué es lo que dice Esteban de Abraham? Cuando vimos ayer, bueno, en Kabbalah Shabbat. ¿Sí? Finalmente, miren, hermanos, Abraham, él no era idólatra, solo era su padre. O sea, con que le dijera, deja tu tierra, Abraham no era idólatra.
Y lo marca la Torah que Abraham no era idólatra. Él no era idólatra. Con que le hubiera dicho, vete de tu tierra, era suficiente. Pero porque Abacados le remarca, y vean el orden, es importante, tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Con que solo le hubiera dicho, vete de tu tierra, era suficiente. ¿Es así o no, hermanos? Porque él no era idólatra. ¿El idólatra quién era? Su padre. ¿Sí? Su padre era el idólatra. ¿Sí? ¿Dónde lo dice, hermanos, que su padre era el idólatra? ¿En qué libro lo dice? ¿Eh? En Yehoshua, ¿no? En Josué. A ver, vamos a leer el libro de Josué, hermanos, para que nos vaya quedando claro. Por eso le digo, hermanos, que con tan solo entender el aspecto literal es difícil. ¿Sí? Entender el aspecto literal es difícil, hermanos. Ahora, entender, hermanos, todo el camino de Abraham. ¿Y por qué? Y lo más importante, ¿por qué Abacados lo eligió a él? ¿Por qué lo eligió a él? Josué 24:2, ¿qué nos dice, hermanos? O el libro de Josué 24:2. ¿Cómo dice, hermanos? Sí, por favor, hermano. Josué dijo a los hijos de Israel: esto es lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice. En la antigüedad, sus padres vivían en el otro lado del río Éufrates. Terah, el padre de Abraham, Nacor, y ellos servían a otros dioses. ¿Quién, hermanos? Ellos, no Abraham. Ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la primera visitación que le hizo a Abacados, Abraham, ¿en dónde fue? ¿En dónde fue, hermanos, la primera vez que Abacados visitó a Abraham? ¿En dónde fue? En Ur de los Caldeos, de donde salió. Fue la primera vez que Abacados lo visitó ahí. ¿Sí? Y el mismo Taná nos da testimonio que Abraham no era, ¿qué, hermanos? Él no era idólatra. El idólatra era su padre. Por eso les digo, hermanos, con que Abacados le hubiera dicho, vete de tu tierra, era suficiente. Él no era idólatra. Él no tenía las costumbres mesopotámicas. O de Ur de los Caldeos, él no tenía esas costumbres. Dicen ya muchos midrashim, ¿verdad? Que fue probado 10 veces Abraham. Sí, pero como no encontré ningún sustento en la Torah, hermanos, pues por eso no lo vamos a ver. Probablemente sí esté. Sí, por ejemplo, hermanos, ¿en qué momento murió su padre de... Eso lo dice un midrash, ¿eh? No lo encontré en la Torah. ¿Cuándo murió su padre de Lot? Cuando a los dos los metieron a un horno de fuego, ¿sí? Que Lot fue el que, digo que su padre de Lot fue el que murió, y Abraham Abacados lo conservó con Jaín con vida, ¿sí? Bueno, pero eso dice el Midrash, realmente, sí, la Torah no nos dice muy bien una situación al igual. Bueno, pero ¿qué es lo que vamos a leer aquí en esta parashá, hermanos? ¿Qué es lo que encontramos en la parashá? Cosas que ya conocemos, medio conocemos. Medio conocemos. ¿Por qué medio conocemos, hermanos? Pues porque una vez recordemos que nuestro hermano, cuando habló del pacto, del Brit, ¿sí? Que habló el hermano Felipe, ¿sí? Cuando comentaba que Abacados lo sellaba con sangre. ¿Sí, hermanos? Y nos habla de ese pacto que hizo Abacados.
con Abraham. Ese pacto es importante que lo entendamos también. ¿Sí? ¿Cómo fue ese pacto, hermanos? Pero desde el punto de vista del conocimiento, hermanos, de cómo se hacían los britín, pactos en aquellos tiempos. ¿Sí? Los pactos se hacían, hermanos, entre dos personas, ¿verdad? Se hacían los pactos y en esos pactos, hermanos, se abrían los animales en dos, ¿sí? Y los dos se pasaban sobre la sangre de ese pacto hasta llenarse sus vestiduras. ¿Y qué simbolizaba, hermanos, la abertura en canal de los dos animales? Simbolizaba, hermanos, de que no cumpliera el pacto, ¿sí? Le fuera de esa forma. ¿Sí? Ya sea por enfermedad o que finalmente, hermanos, iba a morir el que no guardara el pacto. Entonces, Abacadosh, hermanos, ¿qué hizo con Abraham en el momento del pacto? ¿Qué hizo con Abraham Abacadosh, hermanos? Lo mismo que hizo con Adán, lo sumergió, hermanos, ¿sí? En un sueño, hermanos, pero ese sueño no es un sueño, hermanos, así de como lo de Joseph, sino es un sueño parecido a la muerte, ¿sí? Que fue cuando sacó de un costado a quién, a Java, ¿verdad? O a Eva, sí, a Java, correctamente hablando. ¿Sí? Entonces lo sumergió en ese sueño. ¿Por qué, hermanos? Pues porque Abraham, sí, hermanos, no iba a poder caminar en ese pacto. Entonces vemos, hermanos, la manifestación de Abacadosh a través de qué columna de humo y una antorcha de fuego. ¿Qué simboliza eso? Es bien importante. ¿Sí? Veíamos en Kabbalah Shabbat también algo bien importante, ¿verdad, hermanos? Como Abraham, hermanos, ¿sí? Con otros 5 reyes, vencieron, hermanos, a 4 de los reyes más poderosos del mundo. Hay algunos teólogos que llaman, hermanos, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Porque fue una guerra mundial. En aquel tiempo, hermanos, eran los imperios más poderosos. ¿Sí? Y como Abraham, hermanos, ¿con cuántos venció, hermanos? 318. Con 318. Con 318, sí, hermanos, a la edad de casi 80 años, sí, hermanos, venció, sí, a 4 de los reyes más poderosos, o 4 imperios de aquel tiempo. Y cuando hablamos de 4 imperios, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estaríamos hablando en estos tiempos de Estados Unidos, estaríamos hablando de Rusia, estaríamos hablando de posiblemente, hermanos, China, ¿sí? Y otro país, hermanos, poderoso. Estaríamos hablando de esos 4 países poderosos. ¿Sí? ¿Qué dice el Midrash al respecto? Un Midrash que dice al respecto, hermanos, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el siervo de Abraham? Eliezer. Eliezer, hermanos, ¿saben cuánto suma la gematría? 318. ¿Sí? Entonces dice Rashi que solo Abraham y Eliezer vencieron, hermanos. ¿Cuánto les gusta, hermanos, que era el número de los ejércitos de ese tiempo, hermanos? ¿1000 personas? ¿Cuánto les gusta que eran, hermanos? ¿Por reino o por imperio? Eran 4 imperios. ¿Cuántos serían, hermana Noemí? Si era un imperio. Pues nada más esta colonia no es un imperio, hermanos, ¿y cuántos no somos aquí? ¿Sí? O sea, para que veamos, hermanos, la magnitud de cuántos eran. ¿Sí? Decenas de miles. Con 318 hombres. Pero ahí les va, hermanos. ¿Sí? ¿Saben por qué, hermanos? Vean, hermanos, cómo todo está codificado en la Torah de una forma esplendorosa. ¿Qué significa Eliezer? ¿Saben qué significa Eliezer, hermanos, en hebreo? ¿Sí? Yud Het Bajei es mi ayuda.
¿Saben cuánto suma gemátricamente? Yud Het Bajei es mi ayuda. 318. Sí, hermanos. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que debemos aprender a depender solamente de Abacadosh. Solamente de Abacadosh, hermanos. ¿Qué más ayuda quería Abraham? ¿Verdad que, hermanos, uno se queda maravillado con el poder de Abinu? ¿De qué otro ejército nos acordamos que Abacadosh hizo lo mismo? ¿Con qué otro ejército, hermanos? A ver si se acuerdan. Y una vez el hermano Felipe también dio ese mensaje. Con Gedeón. Acuérdense que con Gedeón también Abacadosh seleccionó los soldados para pelear contra un imperio de aquel tiempo. Son cosas, hermanos, que para los hombres se salen de algo, de algo objetivo, ¿no? ¿Cómo crees? Pues si la Torah lo dice, es verdad. Si la Torah lo dice, es verdad. Tanto es verdad, hermanos, sí, que el nombre de Abraham, hermanos, en todas las naciones es conocido. Como el padre de la fe, ¿no? Entonces, nada más para que veamos, hermanos, sí, como con 318, sí, hombres que Abraham había, hermanos, llevado el mensaje de Abacadosh, y habían sido esas nefes convertidas al el verdadero Elohim, al verdadero creador del universo. Salió a pelear a la edad de 80 años. ¿Qué edad tiene hermano Ignacio? ¿Mande? 77 todavía no puede. No, digo, más o menos a la edad del hermano Ignacio. Ya era grande. Más o menos a la edad del hermano Ignacio, hermanos, pero un guerrero de Adonai. Amén. Un guerrero. Un estratega militar. Hermanos, creo que la Torah no lo dice, pero un rey de Israel, Abraham. Un rey de Israel, hermano. Porque ¿quién es, hermanos, dentro de un ejército que en aquellos tiempos, quién era el que dirigía las batallas? ¿Quién era el experto en armas? Un rey. Un rey. Y todos los soldados, hermanos, ¿sí? Cuando veían al rey, ¿qué hacían? Se inspiraban más a pelear. Porque eran, hermanos, los número uno en estrategia militar y en manejo de armas. Por eso que digo, hermanos, que la Torah no faltó porque la Torah es perfecta, no hace falta añadirle ni quitarle. Pero la Torah lo muestra como un rey. Abraham. ¿Es impresionante o no es impresionante, hermanos? ¿Sí? A los 80 años, hermanos, tener la fuerza para salir a pelear. Qué cosa tan tremenda, ¿no, hermanos? Que todos confiaban en él, hermano. Claro. No, 318 nada más. No, 318. Pero, hermanos, iba uno de sus siervos, hermanos, también, hermanos, valiente Eliezer. ¿Sí? Que suma, hermanos, gemátricamente 318. ¿Sí? ¿Y qué significa? Yud Het Bajei es mi ayuda. Y esas palabras, hermanos, ese significado también suman 318. Qué cosas tan maravillosas, ¿no, hermanos? Y con esos 318, hermanos, derrotar a decenas de miles de soldados. 4 imperios poderosos. Bueno, y no solo los imperios. Esos reyes poderosos. No solo los imperios, hermanos. Pueblos de Nefilim también. Pueblos de gigantes también. Híjole. No, Abacadosh nos deja boquiabiertos. Nos deja boquiabiertos. Imagínense, hermanos, y ¿saben hermanos, dónde se encontraban esos pueblos? ¿Dónde creen que se encontraban esos imperios? En la parte norte.
en la parte norte de Israel. En la parte norte de Israel. ¿De qué nos está hablando, hermanos? De la última batalla de Israel. De la última batalla de Israel. ¿De dónde van a venir? Del norte. Del norte. De un lugar oscuro. Está tremendo, no está tremendo, hermanos, todo lo que nos habla de Abraham Avinu. Porque jóvenes hermanos que cuando vimos en Sucot, hermanos, ¿sí? La última batalla de Israel, hermanos, cuando Israel esté acampando de forma segura o esté habitando de forma segura, hermanos, allá en la tierra de la promesa, acuérdense que van a venir del norte y van a creer que, hermanos, sitiar a Israel. Y ahí es cuando, conforme al profeta Yehezkel, capítulo 37 y 38, se acaba Shatán y todos los que vienen del norte. Y con todas esas naciones que son incitadas al final del milenio. ¿Está tremendo o no está tremendo, hermano? Todo lo que nos anuncia la Torah, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, la Torah nos da un mensaje eterno. Eterno. Y lo que fue, es y será. ¿Y qué más podríamos hablar, hermanos, de Abraham y hijo, hermanos? ¿Qué no nos deja ver? ¿Sí? ¿Quién fue Abraham? ¿Quién fue Abraham? La Torah nos abre mucho entendimiento con relación a Abraham. ¿Sí? ¿Cuándo nació Abraham, hermanos? Nada más para que vean lo que parecen a veces coincidencias. ¿Cuándo nació Abraham? Nació en el año 1948. Después de la creación. ¿Cuándo Israel regresó a Israel? ¿Cuándo regresó Israel? ¿Cuándo empezó a regresar Israel? 1948. Si no son cosas tremendas, hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo sale de Harán, hermanos? Para dirigirse a Canaán. En el año 2023. O sea, si basamos la profecía de la segunda venida de Yehoshua, hermanos, a lo que apunta la vida de Abraham, ¿sí? Si basamos la profecía, hermanos, y si así fuera, hermanos, pues ya están los tiempos, ya están a la vuelta. Ya están a la vuelta. Sí, hermana Noemí. Sí, recordemos que son fechas antes del Mesías y después del Mesías. ¿Sí lo entendemos? O sea, antes del Mesías se cierra una cuenta. Y después del Mesías inicia otra cuenta. ¿Sí? Que sumados vamos a entrar al año 7000. Las dos cuentas sumadas. ¿Sí, hermana Noemí? ¿Qué pasó, hermana Miriam? Bueno, uno de los caldeos era lo que se como Babel. Sí. Entonces, le decía que saliera de Babel, porque en Revelación es lo que le mata, ¿no? A la cada sal de Babel. Y finalmente el rey de ahí era Nimrod. Y le dijo hermano Sal, pero tampoco sabía dónde iba a ir. Ah, no, él no sabía. Él creyó en Adonai. Lo escuchó, se manifestó. Sí, y finalmente, hermanos, ¿qué lo eligió? Entonces estamos hablando de que hay dos, 1948. Antes del Mesías y después del Mesías. Yo también nací en ese año. ¿En 1948? Sí, Sí, hermana, nació en una fecha profética. ¿Sí?
Hermanos, nada es casualidad. Nada de lo que estamos viviendo es casualidad. Ni la fecha en la que estamos, ni en la fecha que Abacados nos trajo, ni en el mes, tanto primeramente hebreo como secular donde nacimos. Nada es casualidad, hermanos. Todo está codificado en la Torah, por eso es el libro de las vidas. La Torah es el libro de las vidas. Ahí está la historia del hombre. ¿Sí? O la historia que Abacados escribió para el hombre. Ahí está en la Torah. Todo está en la Torah. Todo está codificado. Todo. Hasta este Yom de Shabbat que estamos ministrando, esta parashá, está codificada en la Torah. Nada es casualidad. Abacados tiene todo. ¿Sí, hermanos? Bien controlado. No se le sale nada de control. Y también veremos, hermanos, lo que significa Siquem, ¿sí? Betel, ¿cómo se llama? La llanura de Moré y Jai. No Jaim, Jai. Porque es algo bien tremendo, hermanos, también. ¿Sí? Es algo bien tremendo también. ¿Por qué Abraham llegó, hermanos, como primer lugar a Siquem y levantó ahí ¿cómo se dice, hermanos? Un misbeaj. ¿Sí? ¿Por qué? Históricamente, hermanos, ¿sí? ¿Qué había en Siquem o en Sichem? ¿Y por qué no se estableció ahí y se fue a Betel? ¿Y por qué, hermanos, se estableció entre Segel y Jai? Todo está codificado en la Torah, hermano. Todo está codificado en la Torah. ¿Sí? Porque para estar, hermanos, en Betel, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa estar en Betel? ¿Qué significa estar, hermanos, en Jai? Y ahora se entiende por qué, hermano Shaul dice, no dejen de reunirse, ¿sí? De congregarse como muchos acostumbran. Y toda la profecía que viene, hermanos, ahí cuando se pelea contra esos reyes, donde está también Amalek. ¿Y por qué sigue resurgiendo Amalek con el tiempo? Y va a ser un momento en que Amalek va a ser destruido. Acuérdense. Ahorita que empecemos a leer, hermanos, la bendita Torah, vamos a leerla como Abacados, hermanos, le dijo a Moshe que la escribiera. Porque vamos a leer, hermanos, que ¿cómo se llama? Dice, y se asentaron en la tierra de Dan cuando todavía Dan ni nacía. ¿Sí? Y dice también que combatieron contra quién, contra Amalek, cuando Amalek todavía no nacía. Acuérdense que Amalek es la descendencia de Saf. Pero acuérdense también, hermanos, que Moshe estaba escribiendo la Torah. Moshe estaba escribiendo la Torah. Y aún antes de que no sucediera, Moshe ya la había escrito. Por revelación de Adonai a Moshe. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué Abacados, hermanos, ya tiene todo, qué, hermanos? Tiene todo bajo su control. ¿Sí? Tiene todo bajo su control. Entonces, hermanos, no digan, es que pues todavía ni estaba Dan y ya aquí aparece que se establecieron allá en la tierra de Dan. ¿Sí? Acuérdense que Abacados le dio la Torah a Moshe. Y Moshe estaba escribiendo lo que Abacados le reveló. Por eso, aunque todavía no estaban, ¿cómo se llama? Aunque todavía Dan no nacía, pero ya estaba el lugar donde Dan iba, ¿qué, hermanos? A establecerse. ¿Quién lo determinó? Abacados. ¿Sí? ¿Cuándo lo determinó? En el Olam, en la eternidad. Él lo determinó, Dan se va a establecer allá, y el plan Abacados lo trazó. Y el plan, hermanos, Avinu lo trazó. Bueno, ¿qué más, hermanos, tenemos? ¿Verdad que hay muchas cosas que en esta parasha, hermanos, que uno no sabe ni por dónde empezar? Pedirle dirección a Ruach HaKodesh, hermanos, porque
tanta información celestial, y uno dice, Padre, pues, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos? Que, hermanos, hay infinidad de información en Abraham. Infinidad de información en Abraham. Comentarios, hermano Eduardo. Lo veo muy pensativo, mi hermano Eduardo, hoy. Lo que significa también, significa sociedad, y entonces de ahí sacó Abraham. Entonces llegamos a la... Pero es que todo el mundo era mugre. De ahí también, pues. ¿Aún Canaán? De ahí también nos sacó a nosotros de toda la... Sí, es bien importante, hermanos, entender Siquem. Siquem, hermanos. ¿Qué significa Siquem, hermanos? Siquem significa, hermanos, cervix, hombro o espalda. ¿Sí? Y es, hermanos, el que carga, ¿sí, hermanos? O el que se dobla para cargar, ¿sí, hermanos? Con la espalda. ¿Y saben qué significa Siquem? Cuando Yeshua se inclinó para cargar, ¿qué, hermanos? El madero. ¿Saben para qué? Para hacer válida la promesa a Abraham. Por eso Yeshua dice, mi yugo no es difícil de llevar. Porque él cargó, hermanos, ¿sí? Para introducir la promesa hecha a Abraham, para introducirla a Israel. Yeshua Hamashiach. ¿Sí? Y para que todos llegáramos a Siquem y nos despojáramos nuestro yugo, hermanos, y viniéramos a Yeshua, que dice, mi yugo no es difícil de llevar. Para ser hijos de Israel, hermanos, necesitamos llegar a Siquem. El que no llega a Siquem no puede entrar a Israel. Por eso Yeshua, ¿cuántas veces nos enseñó? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su madero y sígame. Entonces, hermano, una pregunta. Cuando Abraham encuentra a nuestro padre, porque cuando nuestro padre lo encuentra a él, le dice salte, porque sabía bien que con él, con Abraham, era un hombre perfecto, era un hombre íntegro, completo. Por eso dice, anda delante de mí, sé, completo. Abraham ya íntegro. era de una edad ya grande. Sí, hermana. Entonces, por eso Abraham se hace la circuncisión hasta los 90 años. ¿Sí? Ya su hijo a los 13 años algo así. Ismael. Pero entonces ya era grande cuando conoce a nuestro bendito padre. Recordemos, hermanos, dos cosas. La primera es que la palabra Brit Milá no existe en la Torah. ¿Sí? Porque la Milá no es un pacto. La Milá es la señal del pacto. Sí, bueno, para empezar, la palabra Brit Milá no existe en la Torah. Sí, existe la palabra Milá. ¿Sí? No el pacto de la Milá. Es la señal de la Milá. Bueno, punto número 1. Punto número 2. ¿Sí? Abraham, hermanos, cuando llegó a Siquem, ahí fue cuando Abba Kadosh le dijo, esta es la tierra que le voy a dar a tu ser. Por eso levantó ahí, ¿qué, hermanos? Un mizbeach. ¿Sí, hermanos? Y es en ese momento, hermanos, ¿sí? En ese momento es cuando Abraham se despoja de su yo, completamente. ¿Sí? Porque acuérdense, hermanos, que presentar un corbán significa, hermanos, el sacrificio de un animalito en representación del hombre. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí fue donde Abraham se despojó completamente de su yo y dejó de él de hacer su voluntad para sujetarse a la voluntad de Adonai. Vean qué importante es Siquem. Su ego se acabó allí. Se acabó su yo. Ahí se acabó en Siquem. Por eso todos aquellos que querramos ser hijos de
Israel. Debemos llegar a Siquem. Si no llega a Siquem, no entra. No entra. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos, hermanos? Entonces, fíjense, hermanos, ¿a qué edad, hermanos, Abraham empezó a vivir delante de Adonai? A los 75 años. A esa edad, sí, hermanos, fue que Abacadosh vio a Abraham. Lo tenía reservado, hermano, porque no estaba contaminado. A los 75 años lo llamó. Entonces nadie podemos decir que es muy grande ni que es muy joven. A la edad que Él nos llamó, es el momento en que delante de Abino empezamos a vivir. Ese es el momento. ¿Sí? Y que debemos de aprender lo que es llegar a Siquem. Y establecerse, ¿sí, hermanos? Y establecerse en ¿cómo se llama, hermanos? En Betel. Por todo tiene un significado. Todo tiene un significado, hermanos. Es por eso les decía, hermanos, qué importante es que los jóvenes realmente conozcan, hermanos, lo que es la esencia de la vida. Qué importante es que no vaya su corazón, hermanos, tras cosas seculares que para nada les van a aprovechar. Que recuerden lo que dijo Yehoshua: buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás tómenlo como añadidura. ¿Sí? Todo lo demás será añadidura, dice. No piensen como los gentiles, que no conocen a Él, no tienen un Elohim. No piensen como los gentiles. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos, hermanos? Qué importante es realmente tener el entendimiento de lo que realmente vale. Comentábamos en Cábala Shabbat, hermanos, todo lo que está viviendo ahorita Sudamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, hermanos, una crisis económica terrible. Sí, que ya ven, hermanos, que hicieron su caravana para pasar a México y pasaron, derribaron todo y pasaron. ¿Saben por qué, hermanos? No tienen para comer. ¿Sí? Vean todos esos hermanos, miles de personas. Ahora todos los que salieron de Siria por la guerra. Ahora todos los que se están quedando, hermanos, todos los que se están quedando, hermanos, sin hogar por los huracanes, por los terremotos. A ver, ¿qué presidente puede pagar eso? ¿Qué dinero puede pagar eso, hermanos? ¿Qué dinero lo puede pagar? Y actualmente estamos viviendo tiempos en los que el hombre sigue, ¿qué, hermanos? Engatusado con el sistema de este mundo, que no deja nada. Que no deja nada. Está la situación, hermanos, cada vez más álgida para el hombre, no para los que seamos pueblo de Adonai. Porque la Torah dice que Abacadosh, ¿cómo dice, hermanos? El brit que hizo, dice: yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Si obedeces mis mandamientos. Si obedeces. Ese es el brit. ¿Sí? La situación está muy difícil. Ahora, ¿qué va a pasar con todos los que pasaron a este país? Solo Abacadosh sabe. ¿Sí? Entraron por la fuerza. Se metieron, derribaron. Pero de esos hermanos, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Y a qué se van a dedicar aquí? Mientras, ¿qué van a hacer? Pues, hay que pensar en todo eso. Delinquir. Por eso, hermanos, nos damos cuenta qué importante es que los jóvenes conozcan la Torah, hermanos. Un libro con promesa. ¿Sí? Un sefer, un libro, una instrucción con promesa para el pueblo de Adonai. Pero prefieren dar, hermanos, su mente en otras cosas. Todo se está cumpliendo, hermano. Hermana, todo está cumpliendo a la luz de nuestros ojos. Y es lo que yo le decía al hermano en la transmisión. A la luz de nuestros ojos todo está cumpliendo. No hay comida y se salen porque no tienen que comer, no tienen que darle a sus hijos. Todo se cumple porque se va a cumplir como dijo nuestro padre: al rato no va a haber nada y se van a comer hasta sus propios hijos. No,
No, a rato vienen las plagas con tanta destrucción que Abacados va a traer porque el hombre no quiere sujetarse a la voluntad de su creador y prefiere andar en la idolatría. Y finalmente, hermanos, viene aquí Amalek. ¿Quién es Amalek, hermanos? Acuérdense que Amalek, hermanos, fue el primer pueblo que se opuso a que Israel llegara a Canaán. Recuerden que Amalek, hermanos, combatió contra Israel y Abacados, sí, hermanos, determinó que la guerra con Amalek no iba a terminar hasta que él regresara. Pero la guerra con Amalek, hermanos, va a terminar porque el profeta Abdías así lo menciona. En Abdías está el fin de Amalek. ¿Y quién es Amalek, hermanos? ¿Quién es Amalek, hermano Eduardo? Gocémonos porque todos salimos de Amalek. Amalek, hermanos, recuerden que es descendiente de Sab, ¿sí? Y de los descendientes de Sab fundaron Roma. Y de Roma salió, hermanos, todo el catolicismo, ¿sí? Y todo el catolicismo salió el protestantismo. Y todos los que venimos del cristianismo, ¿sí? ¿Veníamos de qué, hermanos? Veníamos de Amalek. ¿Sí? Todos los que venimos del protestantismo. De allá veníamos. Porque del protestantismo surgió todo el sectarismo cristiano. Todo el sectarismo surgió. Y en Abdías está la destrucción de Amalek para los últimos días. Es por eso, hermanos, que es cuando muchos cristianos se van a dar cuenta que la verdad no estaba en lo que les decía el hombre, que la verdad está en la bendita Torah. Vean todo lo que nos habla, hermanos, esta parashá. De todo eso nos habla, hermanos, la parashá. De todo eso nos habla. De los nefilín, de los nefileos. Que estaban ahí, hermanos, los rafaiditas, los sumsunitas, y no me acuerdo qué otro pueblo de gigantes. Cuando Israel iba caminando, hermanos, ¿sí? O cuando Abraham iba caminando, no era Israel, Abraham iba caminando para hacer guerra, hermanos, a los 4 reyes, a los 4 imperios. ¿Para qué lo haría, hermano Gabriel Israel? Digo, Abraham. Todavía no nacía Israel. Apenas estaba el hibrid, Abraham. ¿Para qué lo haría? Estaban en Canaán. Ojo, estaban en Canaán. ¿Sí? ¿Para qué lo haría, hermana Mari Carmen? ¿Para qué lo haría, hermana Miriam? Hermanos, imagínense, hermanos, esos 4 imperios decían, no, pues ya derrotó a los rafaiditas, ¿sí? Tierra de gigantes, ya derrotó a los sumsunitas, ya derrotó a los amalequitas. No, pues, ¿para qué, hermanos? Para que digan, para que dijeran qué, hermanos. No qué pueblo, porque todavía no estaba Israel. Todavía no era Israel. El poder, ¿sí? El poder que estaba aquí, hermanos, en Abraham, que iba, hermanos, liderando. Iba liderando con 318 hombres para pelear contra qué, hermanos, contra esos 4 reyes o contra esos 4 imperios de aquel tiempo. Entonces les iba dando el anuncio. Les iba dando el anuncio a Abraham. ¿Sí? El poderío, ¿sí? Que estaba atrás de él. Porque Abraham sabía que atrás de él estaba, ¿quién, hermanos? Abacados combatiendo. Y Abacados, y Abraham, hermanos, le da toda la exaltación a Avinu. ¿Sí? Él reconoce que no es él, sino que es ¿quién, hermanos? Yud-Het Bajei es mi ayuda. ¿Sí? Entonces, hermanos, estos tiempos están así de difíciles, pero, hermanos, si decimos Yud-Het Bajei es mi ayuda, Amén. pero tenemos que tener, ¿qué, hermanos? Emuná. El que no tiene emuná va a tener miedo, va a estar temblando. Y todavía no lo ve, hermanos, pero cuando lo vea ya, hermanos, ¿sí? Muchos hasta van a, hermanos, ¿cómo se llama, hermanos? A ponerse enfermos de sistema nervioso, de la mente, hermanos, por lo que van a estar viendo. Por lo que van a estar viendo.
¿sí? Por lo que van a estar bien. Pero aquellos hermanos que creen en Adonai y que les sirven y que hermanos, primero Adonai antes que todo hermanos, ¿qué va a pasar con ellos hermanos? Bueno, a ver, no, pues eso no es nada. Pero necesitan hermanos, necesitamos creer realmente en quién es Adonai. Creerle a Adonai. ¿Sí? Obedecerle a Adonai. Y dejar hermanos nuestras emociones humanas que están plasmadas, hermanos, en todo lo que el cochino mundo, hermanos, le ofrece a la humanidad. ¿Sí? Bueno. Pues yo no lo he escuchado en la televisión, hermanos. ¿No? Bueno, dicen, sí, es el Apocalipsis universal, pero pues, porque saben lo que dice el Apocalipsis, pero no porque lo crean. Si lo creyeran, ¿sí? Hubiera un arrepentimiento colectivo mundial. No, recordemos que la gente, hermanos, como las hormiguitas, buscan donde hay comida. ¿Sí? ¿Qué pasó en la guerra con Siria? ¿Por qué, hermanos, salieron como estampida a Alemania, un país pequeño? No sabía qué hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La líder, pues, de Alemania. No sabía qué hacer. Y alrededor todos los países, hermanos, a donde se empezaban a colar todos los sirios. Pues que por hermanos hay destrucción, hay hambre. Ahorita hay hambre en Centroamérica, pues vámonos a México. ¿Sí? ¿Y qué dice este señor, el norteamericano? ¿Saben qué? Si llegan acá, mando mi ejército. Pues a México con todo y ejército, hermano, lo hicieron a un lado, vámonos. Se metieron, pues es que una crisis, hermanos, colectiva no es fácil de controlar. Es destructora. Es destructora. ¿Sí? Y van a seguir saliendo más, ¿sí? Van a seguir saliendo más. Van a seguir saliendo más porque la situación no está nada fácil. Bueno, ¿qué más podremos comentar, hermanos, aparte de someramente lo que hemos hablado? Miren, si hubiera realmente, hermanos, ¿cómo se llama? Una reflexión, hermanos, espiritual, masiva, por lo menos los que conocen que hay que guardar Shabbat, estuvieran guardando Shabbat ya. ¿Pero dónde están? ¿Sí? Unos medio Shabbat, otros Shabbat, otros... ¿dónde está la fidelidad? Acuérdense, hermanos, que cuando Abraham, hermanos, llegó a ser visto por Abacados justo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Abacados en Bereshit? Dice, porque Abraham, ¿qué hizo? Guardó mis mispatim, mis hukim, mis, ¿cómo se llama, hermanos? Mis patín, mis hukim, mis edut. ¿Y qué más, hermanos? ¿Se me olvidó? Mis patín, hukim, edut. Y ahorita me acuerdo, el otro apartado de los misbot. ¿Sí? Porque Abraham los guardó. ¿Cuándo los guardó, hermanos? Desde que llegó a Siquem. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ahí fue a Betel, ¿sí? Que está en el valle de qué, hermanos, les dije? De Moré. ¿Y Moré qué es, hermanos? Viene de la raíz, Moré viene de la raíz de la Torah. Es maestro. ¿Y qué escuchó Abraham ahí? La Torah de Adonai, las instrucciones de Adonai. ¿Sí lo entendemos o no, hermanos? ¿Lo entendemos o no, hermanos?
Bueno, comentarios, hermanos. Comentarios hasta aquí, hermanos. Hermano, al hablar de que Abraham guardó, Ujú. hablábamos el sábado pasado que Noah Sí. no guardó, o sea, no había guardado Shabbat, que había guardado las 7 leyes noásticas. Abraham Ujú. que guardó también esas 7 leyes nada más. Abraham, todo lo que Abajador le ordenó, ¿sí? Él lo hizo. Por ejemplo, pongámonos a pensar. Acuérdense que cuando fue la visitación, hermanos, de Abacadosh, que llegó con 2 malajim, ¿sí? ¿En qué tiempo estaban? ¿En Matzot? ¿Sí recordamos? Entonces Abraham ya sabía. Tanto así, que ¿qué dicen, hermanos? Rashi, ¿qué es lo que dice cuando Abacadosh hace el brit con Abraham? ¿Sí? Y le dice que trajera, hermanos, 3 becerros, 3 chivos. ¿Qué dicen estos grandes pensadores de la Torá? Que le estaba dando todo el plan de ¿qué? De Corbanot. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los becerros para qué, los chivos para qué, ¿qué se hace, por ejemplo, en Yom HaKippurim? Un corbán con un macho cabrío. ¿Sí? Que les reveló todo el plan de los Corbanot a Abraham. Y sí se lo reveló, hermanos. Acuérdense que dijo Yeshua, Abraham vio mis días y se gozó. Le dio todo el plan de qué, de Corbanot. ¿Sí? El oficio del Cohen. Hasta que llegara ¿quién? Dijo Yeshua. Todo lo que le reveló, lo que es Siquem, lo que es Betel, el valle de Moré. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Sara? Dentro de un año, dentro de un Moed, vendré. O sea, ¿dentro de qué? Un ciclo festivo. Vendré. ¿Sí lo recordamos o no lo recordamos, hermanos? ¿Sí? Hay un lugar, hermanos, en Bereshit. A ver, vamos a ver Bereshit, hermanos. En Bereshit, déjenme ver qué capítulo es, hermanos. No creo que lo haya anotado aquí. Ahorita les digo, se me fue la cita. Están las Aliyot. Ayúdenme a buscar, hermanos, donde Abacadosh dice que Abraham, ¿sí?, guardó Juquín, Mishpatim, Edut. Dice así, hermanos. Dice, por causa de que escuchó Abraham mi voz, ¿sí? Becolí mi palabra, mi voz, y cuidó, ¿sí, hermanos?, mi mandamiento, mis preceptos, ¿sí, hermanos?, mitzvotai, y mis jucotai, y mis dictámenes, y mis betorotai, y mis enseñanzas. ¿Sí lo leímos, hermanos? Dice, Abraham escuchó mi voz, cuidó mis mandamientos, mis preceptos, mis dictámenes, o jucotai, y mis enseñanzas. ¿Sí, hermanos? ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Hermanos, si Abacadosh decía, ejemplo, Shabbat de 7 a 7, de caída del sol a caída del sol, ¿qué hacía Abraham? No, yo me voy. Hermana, va a querer un aguacerazo. ¿Cómo sabes?
¿Cómo sabes, no, hermanos? Que esté el cielo negro, no quiere decir que ya va a estar el aguacerazo. No te unes en yugo desigual, ay. ¿Qué tiene de malo si no va a hacer nada malo? Ah, es que Rosh Hodesh, ay no. Está re lejos la quejila. Cuando, hermanos, muchos ni siquiera saben en qué Yom están, en el calendario hebreo. ¿Sí? Cuando muchos ni siquiera, hermanos, sabemos en qué Yom están dentro del calendario hebreo. ¿Sí? ¿Por qué esto? Pues es lo que nos comentaba ahorita nuestra hermana Miriam. Lo haría Abraham. Abajedos dice que lo hizo. ¿O no dice que lo hizo? Lo estamos leyendo. Abajedos dice que Abraham lo hizo. Entonces, hermanos, recordemos que llegar a Siquem es, hermanos, mi voluntad no cuenta. La enseñanza de nuestro Moré, de nuestro Rabí Yehoshua HaMashiach, Melech Am Israel, nos enseña, ¿sí? Porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y hermanos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos realmente? Mientras más pasa el tiempo, hermanos, el mundo más, hermanos, distrae de guardar una mitzvah y se hace más religiosamente. Y se hace más religiosamente la mitzvah. Narra la historia que cuando el pueblo de Israel, hermanos, que cuando el pueblo de Israel estaba en la diáspora, hermanos, ellos a escondidas guardaban el Shabbat. Sí, a escondidas guardaban el Shabbat. O sea, no hacía falta, hermanos, que tuvieran un calendario, no, hermanos. Ellos conocían lo que nuestro amado Yehoshua nos enseñó. Conocían los moedim, los tiempos. Ellos los conocían. Iban del Shabbat, hermanos, y se apartaban. Y lo guardaban. No tenían, hermanos, aunque sillas duras, ¿verdad? Como las que tenemos, que son una bendición por lo menos. Que son una brajá. En cuevas. ¿Sí? En cuevas. No tenían luz. ¿Sí? No tenían muchas veces ni la Torá. Pero ¿cómo, hermanos? Entonces ministraban. Porque se las sabían de memoria desde niños. ¿Sí? Y sin herir susceptibilidades, no andaban con cochecitos. ¿Sí? Ni andaban con otras cosas del mundo. Andaban que escuchando la Torá, la Torá, la Torá, la Torá, Shabbat con Shabbat. No había, hermanos, que cuartito de niños, que cuartito de jóvenes, no. Todos escuchaban ¿qué? La Torá. La Torá. Aprendían a leer con la Torá. Aprendían a leer con la Torá. Entonces, hermanos, pues, es una invitación que nos sigue haciendo Abba Kadosh para que tomemos en serio nuestro camino. Bueno, comentarios, hermanos. Comentarios hasta aquí. Vamos a leer las porciones de la Torá, las porciones de la saliyó de esta parashá. Y continuamos. Comentarios hasta aquí, hermanos. Sí, hermana Naomi. Ayer también dentro de la parte de la parashá, ayer sigo, en Kabbalah Shabbat, ¿sí? O en el ayer secular, con relación a la enseñanza de lo que es Barak, ¿se acuerdan, hermanos? O de lo que es Brajá. ¿Qué significa que damos, hermanos? ¿Sí se acuerdan? La palabra Brajá. ¿Mande? No, sí, pero ¿a qué se refiere esa bendición? Que viene de la raíz de la palabra rodilla. ¿Qué es que, a ver? Ya ven, ya se nos olvidó tan rápido. Que realmente, hermanos, ¿sí? Que dentro del contexto, hermanos, significa, ¿sí? Doblar la rodilla en señal de que, hermanos,
de sumisión para exaltar a quién, al rey. Para exaltar al rey. ¿Sí se acuerdan, hermanos, o no? Ahorita ya aprendimos otra palabra en un contexto más profundo. Eso ya lo vimos. Además, hermanos, eso simboliza ser injertado, ¿sí?, en el pueblo de Adonai. Esa es la bendición, hermanos. Esa es la bendición, ¿sí? Y a consecuencia de la bendición, hermanos, Abacados dice, no te dejaré, ni te abandonaré. A causa de la braja, hermanos, de haber sido injertado en su pueblo por los méritos de Yehoshua, entonces, hermanos, Abacados, ¿qué? Nos sustenta. ¿Sí? ¿A causa de qué? De lo que es la bendición. Y no el engaño, hermanos, de tener riquezas y que... no, eso no es de la Torah, hermano. La bendición, hermanos, es ser injertado en el pueblo de Israel por los méritos de Yeshua. ¿Para qué, hermanos? Para tener la abundancia, pero de la vida eterna. Y adentro de esa promesa, hermanos, ya viene el sustento. Sea mucho, sea poco, Abacados dice, no te dejaré. Si vemos ya, hermanos, como ya entramos un poquito más a fondo de lo que es brajá y no, hermanos, ¿sí? Y no solamente relacionado al tener y riquezas y carno. Eso no es, no, la Torah no dice eso. ¿Qué bendición va a ser esa, hermanos? Si con un carro último modelo no puedo entrar a la vida eterna. Esa no es bendición. ¿O sí es bendición, hermanos? La bendición es tener la adopción, que viene de esa palabra hebrea, para ser recibido como hijo. Es la adopción para ser recibido como hijo. ¿Qué no lo, hermanos? Bueno, pues eso es ir teniendo la Torah dentro de otro contexto muy diferente al que conocíamos todavía hace unos años, ¿verdad? Y entrando, hermanos, a la verdadera esencia de lo que es la palabra, la Dabar, la Torah. ¿Bien, hermanos? Bueno, estos comentarios, hermanos, se me estaba comentando nuestra mañana. ¿Eras comentario, hermana? La corté. ¿Mandé? Es que nosotros podemos ver. ¿Algo más, hermano Gabriel, que quieras agregar? No nos manda, hermanos, a que hagamos rupturas familiares, pero tampoco nos manda, ¿sí?, a que por causa de eso, hermanos, ¿sí?, lo dejemos a él. Lo dejemos a él. Eso es lo duro. Por eso le digo, hermanos, imagínense a Abraham, ¿sí? Deja a tu padre. No están para saberlo, pero les voy a contar algo. Aquí Abacados me permitió vivir con mi madre siempre, desde siempre. Cuando Adán me permitió tener una posesión temporal, porque sabemos que todo es temporal aquí. Me costó mucho salirme. Mi esposa, que duró menos años, entraba y lloraba. Más para que veamos, hermanos, lo que se siente dejar, hermanos, la tierra. Cuando mi esposa se casó conmigo, lloraba porque no estaba con su mamá. Cuando me aprendió a salir de aquí, hermanos, yo no lloraba frente a mis hijos ni a mi esposa para que... ¿Sí duele? ¿Sí duele, hermano? Pues por eso le digo, nada es fácil. ¿Por qué vete para ti? Porque dice Abacados, te conviene. Te conviene. Te voy a dar algo mejor. No en este mundo. No en este mundo. ¿Se lo entendemos, hermanos? ¿Qué nos está diciendo Abacados? Tengo algo mejor para ti. ¿Te conviene? Acuérdense, tengo algo mejor para ti. Eso Abacados le estaba diciendo a Abraham. Tengo algo mejor para ti. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó. Y vemos el gigante que fue Abraham. Un gigante. ¿Sí? ¿Cómo iba a derrotar? ¿Cómo, hermanos, Abba permitió que derrotara gigantes? Y Abraham, hermanos, eran como 100 gigantes. Estaba Elohim de su lado. Abacados, le creyó a Abacados. Él le creyó. Y así nos dice a todos, hermanos, pequeños, jóvenes, a todos nos dice, sal
te conviene. Deja ese mundo, te conviene. Tengo algo mejor para ti, para eso te llamé. ¿Sí? Pero el hombre, hermanos, tiene temor de creerle al Creador. ¿Sí, hermanos? Y medio ahí, como que el cristianismo lo traemos arraigado. Nada más poquito y con eso es suficiente. ¿Número 1, Gabriel? Sí, dice Abacados. Sal y sírveme. Claro, sí, claro que nos lo está diciendo a todos los que Abacados nos ha llamado, nos está sacando. A todos nos dice, tengo algo mejor para ti. ¿Sí? Abba nos dice a todos, tengo algo mejor para ti. Ya deja eso. Olvídate ya de todo eso. ¿Sí? Claro, pues es algo mejor, mucho mejor, hermano, mucho mejor. No tiene sin igual. No tiene sin igual. ¿Sí? Bueno, ¿algo más, hermano Eduardo, para iniciar la lectura de la parashá? Sí, y realmente éramos pestilentes delante de él. ¿Sí? Porque todo lo que es pecado, ¿sí? Delante de Abacadosh es algo pestilente. Y así lo marca la Torah, es algo pestilente, huele feo. Por eso, ¿se acuerdan cuando leímos, hermanos, no recuerdo en qué porción del Tanaj, que el juicio de Abacadosh va a ser por el aroma que despidamos? ¿Sí? ¿Cuál es el aroma, hermanos, que despide un hijo de Abacadosh, hermanos? ¿Sí? Olor fragante. Yeshua, hermanos, acuérdense que es un corbán de olor fragante delante de Abacadosh. Y el que está en pecado es un ala pestilente. Un ala pestilente. ¿Algo más, hermanos? Las mismas palabras que le dice a Abraham se le dice a Israel. ¿Sí? Yo soy tu Elohim que te saqué. En este caso Abraham, pues ahorita lo vamos a leer, aquí lo dice. Y al pueblo de Israel, como lo dice en Shemot. ¿Sí? Yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. Y ahora sí también nos dice a nosotros, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué del Egipto de las naciones. Abraham le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y a nosotros qué nos dice, hermanos? ¿Lo mismo? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí, hermanos? Las mismas palabras que le dice a Abraham, se las dice a todo Israel. Pero ya a Israel, ya obviamente, hermanos, allá en cuando lo saca de Misraim. Son las mismas palabras que le dice a Abraham. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? Lo que Abba nos ha mostrado ya de poco a poco. La vida de los patriarcas, ¿sí, hermanos? Es la vida que vamos a tener sus hijos. ¿Sí? La vida que pasó Abraham, ¿sí, hermanos? El patriarca Abraham, porque acuérdense que Abraham no era, ¿qué, hermanos? No era hebreo, no era, hermanos, Yehudí, no era Israel, ¿sí, hermanos? Era un hombre temeroso de Adonai, ¿sí? Y que, hermanos, él fue creciendo. Empezó, hermanos, ¿qué significa, hermanos, Ibrí? ¿Qué es lo que significa Ibrí? O hebreo. El que cruza, ¿sí? El que cruza el río, ¿sí? El que cruza el río, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir el que cruza el río, hermana Noemí? Hablando espiritualmente. Aquí viene, hermanos, la clave. Aquí viene la clave. ¿Qué significa el que cruza el río? Rocío. Sí. Significa, hermanos, ¿sí? Cuando cruza, significa, hermanos, el que deja toda una vida e inicia otra. Eso es, hermanos, ser hebreo. El que cruza, hermanos, del otro lado, el que deja, ¿qué? Toda una vida e inicia una nueva vida. Esto es ser hebreo. El que deja una vida
para iniciar otra. Entonces, hermanos, aquí podemos entender otra cosa. Si yo he dejado el estilo de vida cuando estábamos en el cristianismo, hermanos, y no hemos iniciado una nueva vida, ni hebreos somos siquiera. ¿Sí lo entendemos, hermanos? El que no ha iniciado una nueva vida, hermanos, ni hebreo es siquiera. Sigue metido en sus creencias religiosas, en su cristianismo, en XXX. Es dejar toda una nueva vida, hermano, dejar toda la vida, ¿sí? Cruzar del otro lado para iniciar otra vida. Dejar todo para iniciar otra vida. Entonces, a los ojos de Elohim, hermanos, cuando dejamos toda la vida de atrás e iniciamos otra, a través de haciendo su voluntad de Él, ahora sí, hermanos, somos hebreos. Empezamos a ser hebreos. Para posteriormente llegar a ser Israel. Jacob llegó a ser Israel. ¿Sí me entendemos, hermanos? ¿Cómo la vida de los patriarcas la debemos de vivir los hijos? ¿Sí lo entendemos o no, hermanos? Sí, pero si no hemos dejado la antigua vida, hermanos, si estamos preocupados por mi comercio, estoy preocupado por mi escuela, estoy preocupado, hermanos, por mi esposo o por mi esposa y no me necesitan realmente ahorita. Entonces, hermanos, no hemos nacido de nuevo. O más bien no hemos cruzado todo el río. Todavía no podemos ser llamados ni hebreos todavía. ¿Sí entendemos, hermanos, el concepto? Acuérdense que Abraham, hermanos, fue encontrado en un lugar gentil. Idólatra. Abacados lo llamó, él escuchó, salió, cruzó, hermanos, ¿sí? Él cruzó del otro lado del río e inició, ¿qué, hermanos? A los ojos de Abacados, una vida, ¿sí? Nueva, haciendo la voluntad del Creador. Y como fue Abraham, hermanos, así fuimos encontrados todos. Todos. Y vienen las enseñanzas de nuestro Rabí Yehoshua, ¿verdad? El que no deje esto y esto, ¿sí? Ni hebreo es. Que Abba los bendiga, no podemos tampoco nosotros menospreciarlos. Pero no podemos menospreciarlos. ¿Sí? Simplemente, pues, me están limitando a mi crecimiento, ¿sí? Y no puedo, con la pena no puedo estar ahí. ¿Sí? Pero tampoco se puede menospreciar. Y nada, con ellos, no, momento, porque así fuimos encontrados, menospreciados también. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos también. En Shemot 20, ¿no? 21, 22. 2. Yo soy Adonai tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Misraim. ¿Cuál es la diferencia? La misma. Egipto y los, ¿cómo se llama? La tierra de los caldeos. Lo mismo. Tierras llenas de idolatría. ¿Y de dónde nos sacaron a nosotros? Pues igual, de la idolatría. Un lugar donde estaba lleno de ídolos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Ninguna. Aquí lo importante es que nosotros alcancemos primero, hermanos, a ser hebreos. ¿Sí? A ser hebreos. Cuando se alcanza a ser hebreo, hermanos, se vive bajo la voluntad de Adonai. Para poder, hermanos, por los méritos de Yeshua, ser adoptados como hijos. Acuérdense que como hijos, hermanos, ¿cuándo va a ser? En Sukkot. ¿Cuándo, hermanos? Seamos nacidos, ahora sí, dentro de su reino. Ahorita estamos en ese trance. ¿A poco ustedes creen que Abraham así, de repente le dio todo? Fue él caminando, fue creciendo hasta que a cada vez le reveló realmente, hermanos, todo lo que le esperaba a Abraham. Todo lo que le esperaba. Pero aún así, hermanos, nada más pónganse a pensar, cuando le dijo, ¿sí? Dame a tu hijo como corbán. ¿Qué pensaría Abraham? Él tiene el poder para traerlo o para darme otro. Hermanos, pues ya todo lo que había vivido, sí, hermanos, ya estaba la plena confianza en Abraham. Yitzhak tenía, hermanos, más de 30 años.
Ustedes que creen que Abraham no, hermanos, pensó, él es Adonai. Para él no hay imposibles. Si me dio un hijo después de 95 años. Y luego le nació el otro hijo, Isaac, el de la promesa, el patriarca. ¿Ustedes creen que le dudaría, hermanos? Ya confiaba plenamente en Adonai y él tiene el poder, ¿sí?, para regresar a la vida o dar otro. Lo llevó sin temor. Que nosotros, hermanos, ahorita se nos haga imposible, es porque no hemos aprendido todavía a hacer su voluntad. Pero ustedes creen que a Abraham, hermanos, ¿le fue difícil? Pues no, ni siquiera lo pensó. Dame a tu hijo. Ese padre, pues él tiene el poder para, ¿sí?, para presentárselo en Corbán, para revivirlo, para traerlo, ¿sí? O darme otro, no sé, algo va a ser. ¿A poco no, hermanos? A nosotros se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque no le creemos todavía a Adonai. Estamos en ese proceso, aunque nos estamos ya tardando, ¿eh? ¿Sí? Ya le estamos tardando, nos estamos tardando. ¿Sí? Pero para Abraham, hermanos, ya a esas alturas de su vida, ya era la más fácil. Antes yo escuchaba, no, pues qué difícil sería, y uno se pone, no, pues sí, qué difícil, no, pero no. Ya viendo quién fue Abraham, hermanos, créanlo que no le fue difícil. Créanlo que no le fue difícil. Ya Dios le había revelado todo el plan. Y luego le muestra al cordero. Luego le muestra al cordero cuando dice, ¿y el corbán, papá? ¿Qué dice Abraham? Adonai se proveerá. Pues les digo, hermano, ¿ustedes creen que a Abraham se le dificultó ya? Ya no, ya. Abacados ya lo había llevado, hermanos, a unos niveles espirituales, hermanos. Bueno, así como a muchos siervos Abacados ha levantado, hermanos, y les ha mostrado todo el reino. A muchos. Bueno, mande usted. Pero eso nos enseña a tener rajem para los demás. No ser tan menospreciados ni prepotentes. Es la única dependencia. El tiempo de rogar debe ser siempre. De Abacados pedirle rajem hasta que nosotros, mientras sea un obstáculo, sí, pero siempre estar pidiendo por todos aquellos que nos maltratan, dice nuestro monje. ¿Sí? Ya Abacados decidirá qué hace. Sí, pero aquí lo más importante, hermanos, es decir, Padre, si a mí me llamó, pues bendito sea, Padre bendito, no sé por qué no a mis hermanos, a mi mamá, a X. ¿Sí? No, tener rajem por aquellos que no le conocen, porque ¿cuál va a ser el final de ellos? A lo menos nosotros tenemos esperanza, tikvah, ¿sí? Si hacemos su voluntad de Avinu, pero los que Abacados no le ha pasado llamarlos, pues hay que tener rajem de ellos. ¿Cómo los vamos a menospreciar? Si nosotros, entre uno de ellos nos sacó, éramos nosotros iguales. Estábamos igual de sucios. Y tuvo misericordia. ¿Por qué no tenerla por todos aquellos? ¿Sí? Que Abba no los ha traído a sus pies. Así es. Así es. Y pedirle que tenga misericordia por todos ellos. ¿Sí, hermanos? Bueno, ¿algo más, hermanos? Hermana Mari Carmen. ¿Dónde? Está bien. ¿Algo más, hermana Miriam? Hermano Gabriel, ¿ya? ¿Algo más que quiera compartir? Por supuesto que sin duda pensaba Abraham. Es decir, si él lo quiere, apá, ahí está, apá. Usted me lo dio, ahí está. ¿Sí? Cuando entran ya nuestros sentimientos humanos, ay no, es mi hijo, ¿cómo? Todavía no tenemos.
la certeza de quién nos lo está diciendo. ¿Sí? Ay, no, ¿cómo voy a hacer? Eso es porque realmente, pues, que obviamente Abacados, pues ya todo era profético, ¿verdad? Que no nos diría algo así. Sí, pero poniéndonos en las sandalias de Abraham, con el pensamiento que tenemos, ay no, yo qué hubiera hecho, no, hubiera llorado. Pero ya mostrándonos a Abacados quién era Abraham y cómo creció espiritualmente, que era un gigante, decir, pues es el amo de todo, él me lo trajo, él me lo pide, se lo regreso. ¿Quería a su hijo? Pues claro que lo quería, por supuesto que lo quería, pero quería más a Adonai. Y además él sabía que iba a ser Adonai algo positivo para su hijo. Si Abraham le dijo, vete para ti porque tengo algo mejor para ti. Dice, pues para mi simiente. Y ya le había hecho la promesa de la simiente. Dice, no, pues, algo mejor tiene para Yitzhak, ¿no? Y Abraham se dejó preparar. Que es diferente, se dejó preparar, ¿no? O sea, porque Abacados quiere lo mismo con nosotros, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que queremos y quiénes no? Es la diferencia. Decíamos, no sé si el Shabbat pasado, que la vida eterna, ¿cómo se llama, hermano? La salvación es gratis. Y vemos que no, tiene un precio. ¿El precio qué es? Dejar al mundo. ¿Por qué no, hermanos, lo hemos dejado completamente? Porque nadie quiere pagar el precio. Abraham lo dejó. Abraham lo dejó. ¿Sí? Sin temor y sin miedo. Él lo dejó. Dijo, ese es el precio. ¿Y Abraham qué dijo? Lo acepto. Por eso se llamó el Ibrí, el hebreo. Porque él cruzó hacia una nueva vida. Dejó todo. Así es, pero recordemos que finalmente de los 3 patriarcas se despojaron. ¿Sí? Todos en diferentes situaciones, pero se despojaron. Digo, en diferentes situaciones, porque fueron muy diferentes las situaciones de los 3. Yitzhak nunca salió de Canaán. Nunca bajó a Misraín como Jacob y como Abraham. ¿Sí? Entonces, la vida de Yitzhak fue muy diferente a la de Jacob y a la de... Pero finalmente Jacob también aprendió. ¿Sí? También aprendió a seguir las pisadas de ¿quién? De su abuelo, de Abraham. ¿Sí? Y así, hermanos, todos los hijos de Israel aprendieron. En diferentes, ¿qué, hermanos? Situaciones. Bueno, los que nos marca la Torah fueron aprendiendo en diferentes situaciones. Pero fueron aprendiendo. ¿En esas cuántas paradas? ¿Cuántas paradas fueron? 40, menos de 45, 42, ¿no? 42, ¿sí? También aprendieron. ¿Sí? Y así nosotros, hermanos, también en el camino, también tenemos que aprender. ¿Sí, hermanos? Pero acelerar el paso, ¿verdad? Porque, hermanos, porque finalmente, acuérdense que Jacob, independientemente, no vivió en la idolatría. Sus hijos, su esposa, pero Jacob no. ¿Sí? Jacob no. Entonces, hermanos, sabemos que la idolatría, hermanos, parte de la idolatría es altivez, soberbia, ¿sí? Orgullo, la vanidad, es parte de la idolatría. ¿Sí? Y ni Abraham, ni Yitzhak, ni Jacob la tuvieron. Idolatría. Ninguno de los 3. ¿Sí, hermanos? Y entonces recuerden, hermanos, que ni aún sus hijos los agarraron como ídolos, porque estábamos viendo con Yitzhak, ¿verdad? Que Kadosh se lo pidió, dijo, usted me lo dio, me lo está pidiendo, ahí está, padre. Ni aún sus hijos, ni aún sus esposas, ni aún la esposa de ellos. Nadie tomaron como ídolo. ¿Sí? Al contrario, Abacados que le decía a Abraham, escucha a Sara. Se escucha a Sara. ¿Sí? Acuérdense, cuando dice escucha, ¿sí? No es obedece, es escucha. Y actúa, ¿verdad? Escucha. Si es objetivo lo que está diciendo, ¿sí, hermanos? Actúa. Si no es objetivo, pues, pero dice escucha.
¿Bien, hermanos? Bueno, pues vamos a leer las parashot, hermanos. ¿Ya no hay comentarios? Vamos a leer las aliyot. Sí, es Bereshit, capítulo 12, del 1 al 13, al capítulo 17, verso 17 al 27. ¿Sí? La primera aliyá, capítulo 12, del 1 al 13. La lees, por favor, Abraham. 12:14 al 13:4. ¿Sí? Hermano Ezequiel. 13:5 al 18. ¿Sí? Hermano Gabriel. 14 del 1 al 20. Daniel. 14:21 al 15:6. Hermano Eduardo. 15:7 al 17:6, Jefa, y 17:7 al 27, Isaí. Hacemos tefilá y le damos a Abacadosh, toda Rabá, muchas gracias por permitirnos leer su Torá. Y le clamamos que nos dé Jokmá, sabiduría, que nos dé Dad, conocimiento, y nos dé Biná, entendimiento de su bendita palabra, reconociendo que es celestial y que nuestro pensamiento ronda mucho en lo terrenal, que queremos el entendimiento de su reino. Amén, hermanos. Abacadosh, bendito sea su nombre, Padre eterno. Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob, Melech Haolam, Rey del universo. Creador de lo visible y de lo invisible, quien nos creó y no a nosotros mismos. Quien nos da una instrucción para poder seguir en sus caminos y alcanzar a ser por los méritos de Yehoshua, hijos del Altísimo. Le damos toda Rabá a Abacadosh por su rajen, su misericordia, su benevolencia que ha tenido para los que estamos reunidos en este Macón, a ser llamados a participar de su Jaim, de su vida, que es Olam, que es eterna, Padre. No porque seamos buenos, ni por nuestros méritos, sino por los méritos de Yehoshua, su buen amado, quien por su preciosa dam derramada hemos sido libres de la muerte que la Torá, Padre eterno, nos delegaba por ser infractores de su bendita palabra, Padre. Mas ahora que hemos entrado a la libertad, a Abacadosh, le damos toda Rabá, por poder, Padre bendito, escudriñar, ser temerosos a su nombre, temerosos a sus caminos. Y es por eso que le clamamos, fortalezca la intención de nuestro corazón, para poder andar en sus caminos, Padre, para poder entender sus palabras, que son palabras de vida, son palabras celestiales, mas nuestro pensamiento todavía está cargado a esto terrenal, Padre. Que alcancemos a ser elevados, como lo fue Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Yosef, Melech David, Shlomo, Shaul, y todos esos gigantes de su camino, Padre, que usted nos muestra por sus actos, y porque usted, Padre bendito, los ha exaltado a dejárnoslos como un ejemplo de que sí podemos caminar en sus caminos, Abba.
así como lo hizo Enosh, Eliahu, Noah. Y así, Padre eterno, este remanente que usted ha llamado en estos últimos tiempos, podamos seguir esos caminos, Padre. No en nuestras fuerzas, sino por los méritos de Yehoshua y Padre eterno, nosotros queriendo hacerlo. Avinu Kadosh, le damos toda Rabá por la bendita Torah que nos ha dado, Padre eterno, en el nombre que es por sobre todo nombre, Beshen Yehoshua HaMashiach. Amén. Sí, porque cuando Abraham, hermanos, levantó su morada, ¿hacia qué lado, hermanos, puso la entrada? ¿Y en hebreo qué es oriente, hermanos? Hacia el Kedem, hacia la entrada de qué, hermanos? Hacia la entrada, sí, hermanos, del Bet Hamikdash, o del templo, o del Ohel Moed primero, o del reino. ¿Qué no tan tremendo, hermanos? ¿Está tremendo todo lo que ya nos habla la Torah, hermanos? ¿Está tremendo o no está tremendo, hermanos? Está emocionante del espíritu, no, hermanos, no en la cara, pero en el espíritu, hermanos, porque Abba nos está, hermanos, nos está abriendo el entendimiento de muchas cosas que nosotros ignorábamos todavía, de muchas cosas que ignorábamos, ¿sí? Y que pensábamos nada más que éramos su creación y el que nos da todo, pues sí, es el Shaddai el que nos da todo, hermanos, pero primero está la obediencia. Después, sea, hermanos, nulificada mi voluntad, Padre, y sea hecha la suya en mi vida. Y todo lo demás, hermanos, olvidémonos. Solito llega. Solito llega. Bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí es bien importante, hermanos. Hay veces, hermanos, que hay que darle la... No hay veces, hay que darle la exaltación, hermanos, ¿sí? Conforme al Shem de Abba Kadosh. Porque miren, si nos damos cuenta, Melquisedec, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí? Dice, verso 19, así que él bendijo de esta forma, ¿sí? Bendito es Abraham, de Elión, creador del Shamaín y de la tierra. Y bendito es Elión, que entregó a sus enemigos en manos de Abraham. Le dio Masher de todo. ¿Sí? El Melech de Sedom dio a Abraham, dame la gente, dice, y habló Abraham al Melech de Sedom. ¿Sí? Dice, yo he extendido mi mano, ¿sí? ¿A quién, hermanos? A Yud Het Bajei. ¿Sí? A Hashem Yud Het Bajei, Elión, creador del Shamaín y de la tierra. ¿Sí entendemos? ¿Qué vemos ahí de diferencia, hermanos? ¿Qué vemos de diferencia ahí, hermano Eduardo? Uno, Melquisedec dice, Jalión nada más. Y Abraham dice, Baruch Yud Het Bajei Helión. ¿Sí? Creador de los cielos y la tierra. Que le está dando su nombre propio, Abraham. Melquisedec dice, Elión, el Altísimo, el Todopoderoso. ¿Quién? Es Abba Kadosh. Pero Abraham, ¿qué dice? Baruch Yud Het Bajei Halión. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Que le da, hermanos, toda la cabot al Todopoderoso con su nombre. ¿Sí? Entonces, cuando aparezca Yud Het Bajei, Hashem Yud Het Bajei, el nombre de Yud Het Bajei. Si bien no tenemos las consonantes, digo las letras para vocalizar el nombre, pero el nombre Yud Het Bajei. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Vean que Melquisedec dice, bendito es Elión, creador de los cielos y la tierra. Y Abraham dice, bendito es Yud Het Bajei Halión. ¿Sí? El Altísimo, creador
de los cielos y la tierra. ¿Sí vemos la diferencia o no, hermanos? Es muchísima la diferencia, por supuesto que es mucha la diferencia. ¿Sí? Porque le está dando, ¿qué, hermanos? Toda la cabot al Shem. ¿Sí, hermanos? Le está dando toda la cabot al Shem, al nombre. ¿Sí? Y acuérdense que hay una misbah que dice, hermanos, no profanarás el nombre, el Shem. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos, hermanos? O sea, no lo estaba profanando Melquisedec, pero Abraham que le está dando toda la cabot, toda la honra. ¿Sí? Al Shem de Abinu, Yud Het Bajei. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Y acuérdense que una cosa es Elohim y otra cosa es Yud Het Bajei, aunque es hermanos, ¿sí? Aunque es hermanos, estamos hablando del mismo ser, ¿sí? Pero Yud Het Bajei, hermanos, tiene un atributo mucho más elevado. Y ahí viene aquí la benevolencia, en Yud Het Bajei viene la benevolencia, hermanos, para con su creación. Y no así con Elohim, porque en Elohim viene aquí el juicio. ¿Sí lo entendemos, hermanos? ¿O no lo entendemos? ¿Sí, hermanos? Los veo así como que no me entendieron nada. ¿Sí, hermana Mari Carmen, lo entendimos de atrás? ¿Karina? ¿Hermano Gabriel? Aquí, hermanos, les comentaba que hace referencia cuando les dice, ¿sí? Y lo sacó afuera, hermanos, lo sacó afuera, hermanos, pero de este mundo. ¿Sí? No crean que fuera de su casa. Sí, lo sacó fuera de este mundo. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Y le dijo, mira, ¿puedes contar? ¿Sí lo entendemos, hermanos? O sea, no estaba... estaba la presencia, hermanos, divina con Abraham. No iba a estar hablándole cosas terrenales. ¿Sí entendemos, hermanos? Estaba la manifestación, Jalión, bendito sea Yud Het Bajei, estaba con Abraham. Sí, hermano, no le iba a decir, mira, ven, pues no, lo sacó, lo elevó, ¿sí? Y lo hizo ver que, hermanos, el Malcuto. Bueno, tenemos comentarios hasta aquí, amados Ajín. Está bien bonita la parashá, ¿verdad, hermanos? Está tremenda, bendito sea Abacadosh. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Bueno, vamos a tomar, hermanos, un refrigerio para regresar y continuar con alguna porción, hermanos, de esta parashá de Lech Lejá. ¿Bien, hermanos? Sí, hermano Gabriel. Bueno, tomando también como gematría, hermanos, ¿cuántos años vivió Abraham Ezequiel? ¿Cuántos años vivió Abraham, hermano Eduardo? 175 años, ¿verdad? En todo el Tanaj, cuando hablamos del Tanaj, hablamos de la Torá, de los profetas y de los escritos. El nombre de Abraham aparece 175 veces. Para que vean, hermanos, que nada es casualidad. ¿Sí? Aparece una vez por año en todo el Tanaj. ¿Sí? Y hay muchas cosas, hermanos, muchas ¿cómo se llama? Porciones de gematría que encontramos en Abraham, Isaac y Jacob y en las patriarcas. Hay muchas cosas bien interesantes, pero vamos a ver, hermanos, un poquito más para allá de la gematría, con la dirección de Abacadosh. ¿Amén, hermanos? Bueno, ¿algo más que queramos comentar? Por su cuenta, porque como no le podía dar hijos, ¿sí? Entonces, cuando después de estar en un matrimonio, una mujer no puede dar hijos después de 10 años, le es lícito tener otra esposa. ¿Sí? Entonces, por eso Sarai le dio a su sirvienta como su esposa. ¿Sí? Pero vino a ser que, vean qué hizo Agar. Ya se sentía más que la esposa. ¿Sí? Y empezaba a humillar a Sarai. ¿Sí, hermanos? Bueno, como ahora vamos a ver, hermanos, lo que es el pacto que hizo Abacadosh con Abraham, de acuerdo a cómo se hacía en aquel tiempo.
¿sí? U otra cosa, no sé qué Abacados disponga en mi corazón al ratito, hermanos, que platiquemos, hay muchas cosas que hablar, en esta parasha. O ver todo Bereshit capítulo 14, todos los reyes y todos los gigantes de aquel tiempo. ¿Qué tienen que ver, hermanos, proféticamente por los últimos tiempos? Es hermanos, es algo temático, una conexión temática. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que ir aprendiendo. O hermanos, ver bien Siquem, Hay, o Hay, y Betel, porque también es profético todo eso. ¿Sí? ¿Entendemos, hermanos? Muchas cosas que aprender. Bueno, pero Abacados nos llevará, hermanos, en la enseñanza, a ver qué nos permite analizar. ¿Sí? Pero ¿cuál era la pregunta con Ismael? Si lo tomó como su hijo. O sea, por cómo fueron sus... Bueno, de plano no. No. De plano no. Sí, porque finalmente dijo que se ve que la que lo educó fue Agar. ¿Por qué? Por la rivalidad. La rivalidad, yo creo que Agar no permitió que lo tomara, porque si no tuviera la enseñanza de Abraham. Y esa rivalidad empezó a partir de que ella estaba embarazada. De que estaba embarazada. Empezó así a verla feo. ¿Sí? Bueno, bendice a Abacados que nos ha dado esposas productivas para no tener que casarnos con otra mujer. Bueno, ¿algo más, hermanos? Vamos a hacer tefila, hermanos. Vamos a tomar un receso y regresamos con el estudio de Leg Leja. ¿Bien, hermanos?